Muy buenos días a todos, 1 de octubre de 2025, empezamos el cuarto trimestre y me alegra mucho y tenía ganas de hablar con Gregorio Hernández. Directamente te saludo, ¿qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, yo encantado. Gregorio, además de muchas cosas, ha escrito este libro que, con el tema de independencia financiera de la A a la Z, en el que hablas de muchísimas cosas, em, bueno, de independencia financiera, de dividendos, de oro, de un viaje a Ibiza o una historia de un viaje a Ibiza, Sí, sí. de muchas cosas. Dime así rápidamente, ¿cómo fue el parto de este libro? Pues es curioso, porque yo empecé a publicar libros en 2011 y cuando ya llevaba dos o tres, ahora tengo 17 incluidos con este, 17 libros, 17 libros. no está mal. Cuando llevaba dos o tres, pues empezó gente a decirme, ¿no podrías juntar todo en un libro? Y yo decía, pues no, porque si lo junto todo en un libro, o me sale un libro de 3000 páginas, o tengo que dar muchas cosas. Y yo seguía publicando libros y cada vez me lo decía más gente. Y yo siempre decía, no, no, es que no puedo juntarlo porque se perderían muchas cosas. Pero claro, a seguir publicando libros y cada vez me lo dijese más gente, pues ya empecé a pensar que a lo mejor sí que tenían razón. Y dije, pues va a haber que pensar en hacer un libro que sea como un compendio básico para empezar, con el resumen de todo, digamos, o con lo esencial y lo básico de todo. Y entonces, pues de así es como nació este libro. Y como presentación tuya y como presentación del libro, porque yo creo que está fenomenal el tener un recopilatorio, como dices, em, ¿de qué puede tratar para el que le pueda interesar este libro? ¿Qué pinceladas das del libro dentro como contenido? Pues este libro es como educación financiera e inversión en bolsa por Mm, dividendos. ujú, Entonces, empezando desde cero, qué errores se cometen para no invertir y luego en la segunda parte, digamos, cómo invertir en bolsa por dividendos ujú. para conseguir esas rentas que te den la independencia financiera. Claro, tú estás muy focalizado en el tema de dividendos y como hablábamos y para Mm. esta charla, a mí me gustaría hablar evidentemente de microcaps, de dividendo, de Claro, sí, cómo sí. ves tú la inversión. ¿Y cómo mezclas el tema, por ir directamente al grano, de los dividendos y las microcaps? Que esos dos mundos que pueden parecer en un momento dado muy lejanos, porque las pequeñas compañías de mucho crecimiento, con sus temas despectivos de chicharros, vendehumos, tal, que no ganan dinero, ¿tú cómo mezclas y cómo ves la visión de la inversión, por un lado de los dividendos y por otro lado ya entrando en las microcaps? Claro, eso lo encajo dentro de que es el conjunto del patrimonio. O sea, mi inversión principal son los dividendos, pero además invierto en microcaps, en inversión de valor, en chicharros, que para mí los chicharros son diferentes a las microcaps, Ujú, en derivados y otras cosas, y cada estrategia tiene su apartado diferente de los demás. ujú. Y en ese sentido, entrando en microcaps, ¿cómo ves al inversor español? ¿Cómo ves el mercado? De manera un poco genérica para luego ya ir pues tirando flechas concretas. ¿Cómo ves el panorama español en el mundo de las microcaps y cómo ves al inversor español, cómo afronta esa posible inversión o cómo ve esas empresas en bolsa? Pues yo creo que las microcaps no son para todo el mundo seguramente, pero son para muchísima más gente de la que las invierte ahora. Totalmente de acuerdo. Entonces creo que una cosa que ha pasado, y ha pasado en también empresas más grandes, es que cuando empezaron a poderse invertir en todas las bolsas, o sea, quiero decir, hasta los años 90, principios de los 2000, Ujú. cada uno invertía en su país. Ahora todo el mundo puede invertir en todas las bolsas. Entonces está yendo mucho dinero a empresas muy conocidas y se está faltando dinero en empresas más pequeñas. Por ejemplo, todo el mundo conoce Tesla, Nvidia, Google, estas. En los años 90, los españoles, franceses, alemanes, italianos, australianos, no habrían podido comprar esas empresas, pero ahora sí pueden. Entonces se centran mucho en esas y tienen bastante olvidadas a las pequeñas. Totalmente. Y el tema es que, ¿qué se puede hacer para... Porque yo entiendo que tú crees en la inversión en microcaps Sí. sabiendo el riesgo que existe, em, sabiendo, bueno, las fortalezas, las oportunidades que hay y sabiendo que yo muchas veces lo asemejo con la filosofía del capital riesgo para entenderlo la gente, que dices, oye, los de capital riesgo, la gente que en teoría
hay gente que sabe mucho y dentro del capital privado y capital riesgo, invierten en varias empresas y saben que alguna va a caer. De su portfolio, de cada 10 2 3 pueden hasta caer y ser cero. Otras dos o tres que se empatan bien y que con un par que tengan muy buenas, la rentabilidad global sale muy bien. Em, ¿Qué crees que podemos hacer entre todos o qué crees que se puede hacer para cambiar esa visión de lo que decía al principio? Oye, mucha gente cuando le hablas de microcaps son chicharros, pequeñas compañías que no valen Mm. para nada, porque es que, claro, yo qué voy a decir, es que para mí hay auténticas joyas y pequeñas empresas que dentro de 5, 10 o 15 años serán muy grandes y serán líderes en su sector o en su país o incluso a nivel internacional. ¿Cómo podemos intentar entre todos, que es muy complicado y más en España con la filosofía que creo que existe, el mejorar esa visión y el entender el potencial y el entender la naturaleza de estas compañías? Yo creo que hay que hablar más de ellas y darlas a conocer más. Porque efectivamente, o sea, un problema que hay ahora en, bueno, en la bolsa, pero en la bolsa y en todos los temas es la sobreinformación. Entonces, hay mucha gente muy aturdida que tiene demasiada información y no va a lo importante. Ujú. Entonces hay que ver, destacar, quizá con mucha claridad, para que les llegue a ellos, cuáles son las ventajas de invertir en microcaps. Por ejemplo, que inviertes en sectores diferentes que si inviertes en dividendos o en valor. Porque son negocios que no existen como grandes negocios, pero son buenos como pequeños negocios. La cuestión ahí es que yo creo que nos damos a veces contra un muro que cuando hablamos de las cosas buenas, muchos te sacan las cosas malas y te dicen, sí, pero el fraude, sí, pero el vendehumo, sí, pero que las cuentas no son fiables. Cuando la mayor parte de las quejas que hay sobre las microcaps, yo es que creo que es al revés, en el tema de las cuentas. Para mí son más fiables y me podrán sacar muchos ejemplos de empresas que lo han hecho mal, las cuentas de unas empresas pequeñas que de las grandes, por muchos temas, pues, por no entrar en muchos detalles, pero eh, unos auditores que estén con empresas que están en 50 países con 1.500 negocios y tal, pues a veces no llegan y a veces o no miran bien. En una pequeña, los auditores en general, hay de todo, porque siempre hay excepciones, no se dejan comer la tostada, como empieza a ser una frase más conocida, lo de comer la tostada. eh, no se dejan comer la tostada por una pequeña. Un auditor, incluso mi experiencia y hablando con los CEOs o presidentes de compañías, es que les machacan porque no quieren tener por una pequeña compañía un problema reputacional a nivel de Sí, auditoría. Y dicen, arriesgarse oye, por una cosa y arriesgar es todo que el negocio, sí, sí. sí, te pido de todo y más para no tener ningún problema con una pequeña. En una Mm. grande podemos, bueno, alegar muchas cosas, pero en una pequeña, el tema de las cuentas, el tema de los negocios, las fortalezas de una pequeña puede ser muchísimo más grande que la fortaleza de una grande. Entonces, en ese sentido, cuando te sacan todo lo malo, parece que te das contra un muro y dices, esto es imposible. Entonces, no sé cómo ves eso. Sí, sí, yo veo que eso, que lo que dices pasa, pero la calidad de las empresas, sí, se sigue oyendo porque parece que me Sí, saqué. se ha perdido un segundo, Vale, pero te... vale. La calidad de las empresas que cotizan en el BM Growth, antes el MAP, yo creo que ha ido mejorando con los años. O sea, cuando empezó en 2006-2007, había empresas buenas y otras no tanto, pero creo que ahora las que van saliendo son mejores que las que salieron hace 15 años. Totalmente, sí, sí. La cuestión es que a mí, mi percepción, ¿eh? Es que no me importa, no me importa. Sí, es que como a todo hay que sacarle punta, o toda la gente puede sacarle punta a lo que digo, el matizar cada palabra, cada frase a veces es agotador. Pero espero que tú me entiendas y que la gente que me escucha lo entiende. A mí no me importa que haya 150 compañías y 100 malas o malas para invertir, que no sean oportunidad de inversión, que no quiere decir que sean empresas malas, porque pueden ser muy caras, la empresa crecer o lo que sea. No me importa que haya 100 malas si hay 50 o 40 buenas. Creo que Claro, en un, en un entorno en el que haya 150, 200 compañías, es más fácil elegir 10 buenas que en un entorno de 50 compañías, por mucho que digamos son mejores las que van saliendo, pero yo creo que al final
es más fácil el segmentar y el diferenciar lo bueno de lo malo cuando hay muchas que cuando hay pocas. Mm. Porque si solo queremos tener un mercado de joyas, el problema es que perjudicamos a muchas compañías que quieren salir, que hoy no tienen esa condición de joya, que necesitan tiempo y dinero para decir, esta empresa es buena, y luego por el camino algunas caerán, y esto es lo normal en la vida empresarial. Entonces, en ese sentido, yo creo que evidentemente tienen que tener unos requisitos y hay que ver cierta calidad por los mercados en los que salgan, ya sea el Scale Up, el BM Growth, el Portfolio Stock Exchange, el Euronext, que los reguladores vean cierta calidad, pero que faciliten mucho la entrada y que el inversor, somos mayores de edad y responsables, que invirtamos según nuestro criterio y si no, que dejemos la inversión a un gestor. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves el tema de amplitud de mercado y que salgan muchas compañías? Porque yo creo que es bueno para todos en general, que a decir, oye, que salgan solo las buenas, porque es que si salen solo las buenas no van a salir muchas y se va a perjudicar, creo, a un gran espectro que también hablábamos de startups, pequeñas compañías, empresas familiares de segundas, terceras generaciones que van bien, que a lo mejor no son súper atractivas, pero que dándoles un impulso y un tema de profesionalidad pueden cambiar mucho la película. Entonces, en ese sentido, la Mm. amplitud de mercado, ¿cómo la verías? Sí, sí, pues yo lo veo así, yo lo veo pues como las canteras de un equipo de fútbol que cogen a 1.000 o 2.000 niños para que Claro. luego le salgan 10, pero Claro, no una pueden decir, cantera, voy a sí, coger solo los 10 que llegarán al primer equipo, porque eso no te funciona. está claro. Entonces, claro, en una cantera coges a muchos y muchos no llegan. Pero es la forma de que lleguen 10. Si solo eliges a 10, pues mal te va a ir. Sí, sí, solo llegan 10, pero por el camino hay traspasos, hay formación, Claro. hay Mm. muchos beneficios. La rentabilidad de esos 10 que llegan al primer equipo en 5 en 10 años, la rentabilidad de una cantera bien llevada, pues oye, hay clubes de fútbol que subsisten gracias a la cantera, gracias a Sí, que hay un primer equipo, pero gracias a la cantera y luego llegan al primer equipo y se van, no están la mayor parte de los claro. chavales de las canteras. Entonces, en ese sentido, creo que el símil es muy acertado y muy visual. Es decir, oye, Mm. tenemos que tener una cantera de empresas para ir dando visibilidad a las que van mejorando y las que caen como un proceso normal y corriente. Cae la empresa, no las personas. Y las personas aprenden y la persona que hace un segundo, tercero, cuarto negocio va a tener mucho más cercano el éxito que en el primero o segundo. Entonces, Sí, en ese además creo sentido, mm, que es importante formar a los empresarios de las empresas que salen a bolsa en las ventajas de salir a bolsa. totalmente. Porque quizá en lo que más se centran es en cuánto cuesta salir a bolsa, pero no en qué gano saliendo a bolsa. Sí, sí, Entonces, es cuánto que salir a bolsa es cuesta muy y bueno para cuánto empresas puedo captar. pequeñas. ¿Cuánto Mm. dinero puedo captar? Hay veces que es interesante, pero hay otras veces que no es interesante el captar dinero. Es la Mm. visibilidad que te da, lo que dices tú, todos los beneficios de reputación, sello de calidad, el ordenar tu casa, Mm. la liquidez de las acciones, que podemos hablar de la liquidez cuando se habla de la liquidez. La liquidez de una empresa cotizada puede ser baja, pero va a ser infinitamente superior a una empresa que no cotiza. Entonces, en esos Comparación. beneficios, ¿tú qué destacarías o qué le dirías a un empresario que mirara el mercado y dijera, uff, o esto es muy grande para mí o me da mucho miedo? ¿Qué beneficios destacarías? Pues que la empresa va a ser mejor por todos los sentidos. O sea, le va a ser más fácil conseguir clientes, conseguir financiación de bancos, le va a ser más fácil comprar otras empresas. Que ahora eso es muy importante. El tema de la tecnología es una barrera de entrada grande en cada sector. Y para eso hay que ser grande en tu sector. Por ejemplo, un ejemplo que podemos poner es Iflex, que me parece que lo está haciendo bien o cómo lo está Mm, enfocando, en el sentido de ir comprando de más empresas más pequeñas para hacerse más grande en su sector. Que ya es buena en tecnología, pero se hará mejor en tecnología, tendrá mejores barreras de entrada, conseguirá más clientes y le irá mucho mejor que si no cotizas en bolsa. Porque una vez totalmente. cotizando en ¿Qué bolsa es más mucho más difícil empresas? comprar. Si no te importa dar ejemplos o de las que veas que te gustan como microcaps, como negocios que dices, oye, pues mira esta pequeñita, lo bien que está haciendo en el caso de Iflex, comprando pequeñas. ¿Alguna Mm. otra que veas que digas, oye, pues me está gustando? Evidentemente esto no es ninguna recomendación de compra ni de nada para nadie, pero me está gustando y si mezclas tu filosofía de dividendos tan marcada como es tu filosofía de inversión en dividendos, si te gusta ver microcaps y que además paguen dividendos. ¿Algún nombre que puedas decirnos que te gusta? Lo que Bueno, estás viendo. sí, en las microcaps tampoco miro el dividendo tanto como en las otras. Ya.
¿vale? No me es imprescindible. mm, Entonces, la microcap es más por el crecimiento que tendrá en el futuro. mm, Y a veces IFLEX, por ejemplo, paga dividendo ahora, mm, pero si decidiese no pagarlo para comprar más empresas pequeñas más rápido, yo lo vería bien, mm. ¿sabes? Y, y entonces sí, o sea, puede ser una señal de calidad, digamos, el dividendo, pero no hay que mirarlo tanto desde luego como la inversión por dividendos, porque puede haber empresas muy buenas que no paguen dividendo porque están creciendo precisamente. Totalmente, sí. El tema, también como tip para inversores, es en no ser un inversor cerrado en todo, porque tú eres un inversor, en principio, corrígeme, muy marcado por el tema de los dividendos, pero Mm, como dices, oye, hay veces que no es importante o no es relevante. Y a ti te gustarán los dividendos y seguro que la estrategia la haces con todo el sentido del mundo dentro de tu perfil de inversión, pero dices, oye, en las microcaps si pagan dividendos bien, pero yo tengo una parte proporcional a la que cada uno quiera tener, pero en tu caso será una parte que dices, oye, si no hay dividendos, pues aquí hay otros vectores y otros puntos muy claro. importantes a destacar. O sea, en las microcaps el dividendo no me importa. O sea, Ujú. no me importa que lo pague o que no lo pague. Lo que me importa es que el negocio me guste y que haya que ver bien. Ya, yo lo que pasa es que la verdad es que cada vez están confluyendo más en mi cartera o en mi manera de inversión y de elegir empresas donde invertir. Yo estoy contigo, que no es ni Mm, mucho menos importante y cada vez me gustan más los dividendos. Antes prácticamente casi la que pagaba dividendos casi la desechaba en principio. No, pero casi yo es que voy a otro tema. Pero con los años he ido viendo que la calidad de muchas empresas coincidía con la propia empresa que parte del beneficio mm. lo repartían dividendos. Digo, joder, están creciendo. Encima ganan dinero, que ya no hay muchas microcaps, hay, pero en porcentaje no es un porcentaje muy amplio, las que ganan dinero y además reparten dividendos. Y yo creo que no es decir si reparten dividendos son buenas. La cuestión es que hay muchas que reparten dividendos que tienen una gestión y aquí podemos entrar en los equipos directivos, tiene una Mm, gestión del capital y un equilibrio en muchas áreas que le hacen muy buena a la compañía, a nivel de negocio, a sí. nivel de gestión de capital, a nivel de equilibrio con los accionistas. ¿Cómo ves ese tema de los equipos y las Ah, empresas de calidad que da la casualidad que muchas reparten dividendos? es que claro, el dividendo es una señal de calidad porque es señal de que todo lo demás funciona bien. Ujú. Y la consecuencia de que todo lo demás funciona bien, la consecuencia última es que paga un dividendo bastante estable. Entonces no es que el objetivo sea pagar el dividendo, sino que si haces todo bien, lo normal es que te sobre dinero, digamos, entre comillas, y eso lo pagas como dividendo. Ya, y luego, bueno, aquí volviendo al hater, entre comillas, de la inversión y de la inversión en microcaps y en dividendos, decir, es que no tiene ningún sentido la teoría, lo que dicen los libros muchas veces, que no tiene ningún sentido repartir dividendos si tu negocio te da más, que dices, reinvierte todo en ti porque no tiene ningún sentido repartir el 20, el 30, el 40% de tu beneficio, el 50, lo que sea, cuando tu negocio da más. Lo estás haciendo mal, ¿sabes? Ese juzgar desde fuera cosas Claro, teóricas en un libro que luego la vida real es otro mundo muy diferente. La teoría y los libros son importantes y creo que en tu libro ponías también algo de universidad y acciones o algo así, o sí. había un tema. Entonces, los libros y la universidad y el colegio es súper importante, pero las teorías hay que flexibilizarlo y hacerlo muy Mm. flexible con la realidad. Entonces, en ese sentido, cuando se dice, oye, es que la que reparte dividendos lo hace mal, porque si es una buena empresa que crece, que tiene una rentabilidad de tanto, ¿cómo va a tirar esa rentabilidad pagando dividendos? ¿Eso cómo lo ves? Yo pongo siempre el ejemplo de las eléctricas o otros sectores parecidos. Si las eléctricas, que es uno de los sectores que más dividendos ha pagado, Mm, también de los que más ha invertido. Pero si no hubiese pagado dividendos, pues ahora tendríamos a lo mejor 100 veces más centrales eléctricas que estarían paradas porque no se usarían. Y las empresas estarían quebradas por mantener esas centrales. Entonces, invertir por invertir, al final lleva a la empresa a la quiebra. Hay que mm, invertir cuando se tiene sentido. Y también para captar dinero, uno de los atractivos es pagar dividendo, porque dices, yo voy a crecer y no voy a pagar dividendo en 100 años. Y dices, entonces yo, ¿qué voy a sacar de aquí? ¿Comprar y vender las acciones? Que está bien, pero para mucha gente es muy difícil. Pues mm, para coger dinero estable tienes que dar una renta estable. mm, Ahora, el caso de IFLES que decíamos antes.
Si Iflir dijese ahora, pues hemos pensado que no pagamos dividendo porque es un sector con miles de empresas y quieren concentrarse. Y dices, pues creemos que vamos a estar 10 años comprando empresas porque sí que vamos a poder crecer. Ujú. No es el caso de construir centrales eléctricas para luego no usarlas, sino que esas empresas existen y podemos comprarlas e integrarlas. Pues eso sí que tendría sentido, si lo quieren hacer, dejar de pagar dividendo. Porque en este caso sí que tendrían dónde invertir ese dinero con sentido. Totalmente. Ujú. La cuestión aquí es que, claro, yo me pongo en el que me va, nos va a criticar, entiéndeme, y decir, ya, pero es que no tiene sentido. Dices, también cuando dices, mira, claro, el que dice eso cree que la empresa lo va a hacer bien. No es como decir, bueno, es que tú me Mm. estás diciendo que la empresa lo va a hacer mal. Digo, ya, pero es que los momentos, las crisis, no sabes cuándo llegan. Haces inversiones Sí, que lo que dices tú, te vas cargando y a lo mejor tienes 2 o 3 años impresionantes gracias a esa inversión, pero el largo plazo, aquí ya metemos el medio y largo plazo, el acertar es muy complicado y muy complejo. Por eso yo creo la estabilidad de decir, busca la rentabilidad cuanto antes, a veces no tanto el crecimiento, que también es importante el crecer y a veces perder dinero en la cuenta de resultados, que no es perder valor, pero en la cuenta de resultados que tengas 2 o 3 años de pérdidas, que no se paguen dividendos, pero ese equilibrio es importante, el de ganar dinero y el decir, cuidado con las inversiones, que luego los años pasan, son largos y vienen problemas propios de la propia compañía, del propio sector o a nivel internacional. Entonces, cuando te dicen, ya, es que yo lo que digo es que inviertan en lo bueno, en no en que hagan cosas sin sentido. Entonces, ¿cómo rebatimos eso de decir, bueno, ya? No sé si he rebatido un poco en la pregunta y en el sí, sí, desarrollo de sí, te la entiendo. pregunta. Pues claro, me está recordando al caso de NBI, que hace unos años se invirtió y yo creo que invirtió con sentido, pero le ha llegado un mal momento general de mercado y entonces ahora tiene más deuda de la que pensaba Ya. porque ha invertido esas inversiones no les han dado los ingresos esperados. O sea, no creo que tomes en mal la decisión de invertir, sino que pasa lo que dices, que tú inviertes con sentido, pero llega una situación externa que hace que esa inversión no te dé la rentabilidad que esperabas en el primer momento. Entonces, claro, están bajando deuda para volver a pagar dividendo. Ujú. Con lo cual es que, claro, la teoría de que siempre hay que invertir y siempre hacerlo bien y siempre por encima, con una rentabilidad por encima de la que tienes y nunca por debajo, pues es que es una teoría que a ver quién la cumple. Claro, es la dificultad y de Mm. ahí el equilibrio, que yo ya a veces con el tema de los directivos digo, ¿cómo analizas un directivo? Y digo, el tema de los equilibrios cada vez lo veo tan importante y el no destacar por ser de una manera, ser de otra, es decir, joder, busca el equilibrio que es muy difícil también, Mm. pero buscar el equilibrio y buscar ser rentable, crecer, claro, que todo funcione, pero con cierto equilibrio. Es súper importante. Hablabas de iFlex, hablabas de NBI. eh, yo me encanta Altia, lo Mm. sabe mucha gente, Sí, la sí. trayectoria, el equilibrio que tiene, cómo crece. Y eso que estuvo 5 o 6 años, que si miras las cuentas casi planas, la cotización casi plana, y eso lleva 15 años a más de un 20% de rentabilidad anualizada durante 15 Sí. años de cotización. Las principales partidas de la cuenta de resultados, ingresos, EBITDA, todo está por el entorno del 20% anualizado en 15 años que lleva como empresa cotizada. Y el crecimiento orgánico, el inorgánico, que de repente está 5 años sin comprar y luego 2 años acelera. Son equilibrios y pisar el acelerador cuando lo ven que lo veo muy bien y es una inversión en valor, en crecimiento, en dividendos. Es que lo tiene todo. Por ejemplo, Altia, otra Seresco, que ahora no lleva tanto tiempo, pero me encanta y que lo mismo, está creciendo, está ganando dinero, genera caja, paga dividendos. Entonces, digo, por materializar en nombres concretos, a mí Mm. Altia, Seresco me encantan, otras, Axon, que también tiene otro negocio que para mí es muy bueno, muy sólido, que también gana dinero. Entonces, el tema del medio plazo, los equipos directivos y los negocios buscando cierta rentabilidad, cómo lo manejas tú cuando miras una empresa que dices, voy a mirar una microcap que sé que es diferente a las grandes compañías, pero ¿qué cosas destacarías cuando te acercas a una microcap? Claro, es que el ejemplo que pones de Altia es el ejemplo ideal de empresa del BMW, que ojalá fuesen todas así,
las compraríamos en bolsa sin mirarlas, porque va a crecer Claro, el 20% al año. Pues yo lo primero que miro es que entienda el negocio, porque si no lo entiendes es que luego no vas a poder analizarla. ya. Yo me acuerdo una de Inquemia, si te acuerdas tú. Ah, sí, Yo totalmente. no conseguía entender lo que hacían. Es que no Sí, sí. conseguía. Sí, Y mira joder. que lo miraba, o sea, iba a las charlas del foro Mezcal y esto, Sí, y es que no conseguía enterarme lo que hacían. ya. Entonces no llegaba a analizarla. Pues por eso para mí lo primero es llegar a entender qué hace esa empresa. Ujú, Luego miras un poco el sector, porque claro, en las grandes cotizas, pues el sector, pues ya lo conoces. O sea, las eléctricas, casi sin ujú, la gente que no invierte en bolsa ya conoce el sector. ujú, Pero en esta sí que tienes que mirar un poco cómo es el resto de empresas no cotizadas que hacen ese negocio, ujú. para ver si esta es importante o no dentro de su sector. Si ha salido la buena del sector, digamos, o ha salido una del medio, todas estas cosas. El tema del crecimiento, la rentabilidad, si ganan Mm. dinero, ¿no? El que generen caja, cómo lo ves? Eso es, claro, es muy importante porque, claro, sobre todo las que nunca han ganado dinero, pues si no tienen, bueno, no generan caja, pues siempre tienes el riesgo de que empleen capital. Y eso te dificulta mucho la valoración. Ujú, Porque a lo mejor dices, esta empresa, por los ingresos que tienes, si llegase a ser rentable con las márgenes habituales, a este precio estaría barato. Pero si está consumiendo caja y va a tener que ampliar capital y no sé en cuánto, pues claro, a lo mejor está cara, porque va a emitir un montón de acciones. claro. Ujú. O La sea, verdad por es que... ejemplo, por poner ejemplos reales. Ujú. Hanum, pues Hanum por los ¿Cuál? ingresos, Hanum, la de los muebles. Ah, Hanun, sí, Hanum. perdona. A lo mejor por los ingresos dices, pues puede que no esté mal de precio, Ya, si llega a ser rentable, tal como está ahora. Pero claro, totalmente. como está consumiendo mucha caja, dices que como se ponga a hacer ampliaciones de capital, Sí, sí, a lo mejor cuando llegue a ser rentable, pues por cada acción que vale ahora existen 5 o 10. totalmente. Sí, sí, claro. Es que eso muchas veces nos centramos en la capitalización del momento. Y lo que dices tú, es que con que la acción se mantenga, si duplicas o triplicas el número de acciones, Mm. claro, a nivel de valoración hay que tenerlo súper en cuenta. Volviendo a Altia, mi joya de la corona, es que en 15 años no ha emitido una acción, es que es brutal. Y bueno, y Seresco lejos, no lleva 15 años y a ver cómo, pero el patrón es parecido. Seresco ha reducido acciones. Es que, ojo con ese tema, que ha amortizado 500.000 el año pasado, de unos 9 millones y medio a 9 millones de acciones, está creciendo, generando caja. Entonces, esa fortaleza brutal que de repente dices, joder, y además reparte dividendos. No voy a caer en el tópico de, joder, ¿para qué reparte dividendos y tal? No, lo encuentro como un equilibrio brutal que me Sí. da mucha confianza Claro, en el futuro y en el equipo directivo. en las microcaps, a mí las recompras de acciones no me gustan tanto por el tema de la liquidez. O sea, en el Santander o el BBV o Iberdrola o Procter Gamble, sí está bien que recompren acciones porque hay muchas. Pero aquí no es que esté mal, pero claro, al recomprar acciones reduces más la liquidez, que es un problema Vale, que tienen estas empresas. Entonces, por eso, sí, pero te hace estar más fuerte dentro, el que sí, sí, está sí. dentro. Sí, sí, Por- sí, no te digo que sea Como malo, digo, yo pero tengo otra frase que repito mucho, que la calidad siempre es líquida. Como tengas algo de calidad y nadie quiera vender, no hay liquidez, pero tienes una joya deslumbrante, que en cuanto la pongas en el mercado te la van a quitar. Entonces, yo te entiendo sí, perfectamente sí. y tiene el riesgo de una OPA de exclusión, que de repente caiga Mm. 5 meses o 2 años la cotización, de 10 a 7 sabes que vale 25 y dicen, oye, OPA de exclusión a 8 le mete una prima sobre el último precio, tú pierdes dinero y por ahí creo que también va el tema de cuando hay muy poca liquidez o muy poco free float, entiendo que es a lo que Claro. vas. Es que una Eh, empresa, por ejemplo, bueno, esto no voy a decir por si no lo quisieran, que tiene un free float del 6%, me dijo, es que estamos pensando en recomprar acciones. Digo, es que, joder, si tienes el 6% encima recompras acciones, pues ¿qué va a quedar sí. cotizando? Sí, sí, sí. Sí, es que sí, lo entiendo, ¿eh? Y yo lo veo y hay que tener ese riesgo Mm. ahí cuando, pero por ejemplo, Altia es que en su momento tenía un 2 o un 3% de free float. Sí. Ahora, bueno, ahora entre lo que tiene el presidente y Bamnani, no creo que supere el 5%, pero
Hay en otras, Nomad Mod también tiene poquísimo Sí. en el BM Growth y dices, joder, es muy buena, pero en un momento dado hay un riesgo de muy poca liquidez, que la saquen del mercado, que estés 2 o 3 años muerto y eso también, pues coste de oportunidad, que te Mm, dejen capao cuando dices, joder, si esto vale mucho más. Y por un tema de liquidez y de mercados y de tendencias y que te venga un capital riesgo, les pone el dinero, les ayuda, pero fuera de bolsa claro. y son riesgos que has acertado tú como Mm. análisis, pero en la inversión te sale mal. Claro, y yo lo veo desde el punto de vista de los fondos. Ujú, Sería bueno que aquí entrasen más fondos en microcaps y con las recompras como que les alejas un poco más a los fondos de inversión. ujú. Sí, sí, es lo que Pienso decíamos, yo. cómo podemos ayudar a que tengan en Claro. visibilidad, bueno, que las empresas estén más abiertas porque las Mm. muy buenas quieren muy poquito libre. Claro, decir, oye, abriros, tener, atraer a fondos, que los fondos, esto es otro tema que podemos tratar, no se la quieren jugar con las microcaps, aunque sea un 1%, como tengan y salgan en la lista de los tontos que han invertido en NBI por decir que ahora no va bien. Y dices, joder, pero si es que esto va a 5 o 10 años y ya salgo el tal institución, Microcaps Europe, y pierde un 40 o ha invertido en el fraude de hace 5 años o en el nuevo fraude de este año. Y no se la quieren jugar por un tema reputacional de decir, oye, voy a tener a 5.000 clientes diciéndome que si tal, cuando ha caído un 0,2 el fondo. Y el tema reputacional y de la gente no querer perder su puesto de Claro. trabajo es importante. Yo es que creo que hay una cosa muy buena que la hemos hablado antes de empezar, que sería unir el mundo de las startups con el de las microcaps. Entonces, Jo, es que está el mercado. Digo, lo están BM Scalab y el BM Group para eso, pero no, 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 claro, no. Hay unas líneas, unos hilos muy finitos de unión hoy, cuando tendrían que claro, ser unos canales sí. brutales. Y cuando se habla de invertir fondos en microcaps, pues tú piensas, o yo también, en lo normal, en fondos del Santander, de Franklin Templeton, tal y cual. Y yo creo que habría que traer más bien a los fondos de Venture Capital que solo invierten en startups. Entonces, es decir, sigue invirtiendo en startups, pero invierte también algo en microcaps cotizadas. Como Hay fusionar esos dos mundos. pinceladitas, Inverredi con alguna cosita, Sí, algunas gestoras pequeñas que hacen cositas, pero es que yo es pero que le como veo que no lo tanto miran. beneficio, ¿eh? Como que no lo miran. Los fondos de startups no miran a la bolsa. No, es Y una claro, pena. y Cuando tiene todo lo bueno, si es que es la misma claro. filosofía y encima cotizado. Y además, fíjate una cosa que es que los fondos de startups, sus inversores están acostumbrados a que les quiebren empresas. Claro, claro, totalmente. Entonces, invertir en microcaps sería como una mayor seguridad, que es diferente. El Totalmente. caso del Santander, JP Es Morgan, que reducir tiene. riesgo. Yo creo que es una gestión Claro, del riesgo brutal para reducirlo. Es decir, es lo mismo. Dice, bueno, tiene costes. Si es que el coste por las ampliaciones que vas a hacer cuando, porque esa startup va a hacer ampliaciones de capital, lo que vas a conseguir gracias a eso, tú como inversor y tú como tu gestión de capital y tú como gestión del riesgo, creo que lo reduces y tienes lo mismo o mejor. sí. Creo, que es que como lo veo tan claro, Yo también. es que, claro, a veces cuando hablamos gente que nos entendemos, digo, pero si es que no tenemos que hablar nosotros, tenemos que hablar para el mundo, pero lo veo Y tan claro, es que claro, esos fondos no estarían reduciendo su riesgo al invertir en microcaps. totalmente, teniendo lo Entonces, mismo e incluso claro, mejorándolo. Es que subes por arriba y bajas por abajo, subes el valor y claro. bajas el riesgo. Entonces yo creo que BM tendría que intentar acercarse más a esos fondos que a los fondos de las Sí, sí. grandes bancos y gestoras que sí que lo ven como un riesgo reputacional para ellos. Ujú. Pues para esto no lo sería, para este tipo de fondos. Porque hay dinero y en España se ha Mucho. desarrollado en 15, 20 años, Sí, muy desde el mejorando. 2000, yo te diría por poner una fecha concreta, del 2000 al 2025, eso se ha desarrollado muchísimo. Y a mí, inversores me han llegado a decir que prefieren invertir en startups que en microcaps a nivel general. Y decir, pero si es que es lo mismo y esto es mejor. Y me dicen, no, pero mira las cuentas. Y digo, las cuentas de una startup sin auditar como concepto. Otra cosa es que en el caso concreto Sí, habrá startups mucho mejores que microcaps y que grandes compañías, pero como concepto estás regulado, estás auditado, tienes cierta liquidez que cómo vas a vender las acciones de una startup dentro de 3 5 años. Y hay gente, no, yo prefiero una startup a una microcap. Digo, ¿cómo? Una startup, startups con valoraciones de 20 50 y 100 millones que llevan creadas o se han constituido hace 5 o 10 años
empresas iguales que las que puedes encontrar en el BM Growth y ahora en el BM Scale Up. Porque si dijeras, no, es Mm. que ya es un estado, ya las valoraciones son mucho mayores en el BM Growth, es que en el BM Growth tienes PERs de 10 que luego lo del PER 200 no es caro ni el PER 10 barato, pero Sí, sí, pero tienes para entendernos. para entendernos, digo, es que tienes ratios y valoraciones bastante menos infladas o menos exigentes, por no decirlo de caro y barato. La exigencia es una valoración alta, es que le exiges crecer muchísimo y lo crecerá y lo valdrá. Pero hay valoraciones menos exigentes que en el BM Growth sobre las pocas empresas que hay que en startups. Entonces, eso Mm. vuelve a chocar con algo incoherente, creo. Pero, Sí, ¿cómo y yo también rompemos invierto eso? en startups un poco y lo Mm. veo. O sea, para mí están mucho más baratas las microcaps en general que las startups en general. Totalmente. Yo es que lo veo así, como con lo de las cuentas. Digo, es que las cuentas, Mm. ¿de verdad que te vas a creer por definición unas cuentas de una no auditada o de un gigante que está en 100 países que una microcap de 10 15 20 50 millones de euros que el auditor lo tiene muy fácil y encima les machaca para decirme, enséñame el contrato, el tal, la Mm. factura, y van una a una? Digo, Sí, en todo lo que ponen de malo, digo, es que podríamos asumir cosas malas y decir, bueno, evidentemente hay cosas negativas, pero es que todo lo malo, yo es que le doy la vuelta y digo, es que no lo veo así. Digo, lo que dices tú, el tema de las valoraciones, el tema de las cuentas. No sé tu experiencia con startups y las cuentas, pero las cuentas hay veces que sí, dejan mucho sí. que desear y seguro que inviertes en algunas que ya tienes cierta, bueno, seguridad de que estás con gente profesional, llamémoslo así. Sí. Y lo de las cuentas incluso es sin mala intención. O sea, no es que Totalmente, engañen, sino que es totalmente. gente que entiende su negocio, se lanza y hace cosas que no se deben hacer, pero porque no lo saben. Sí, y lo contabilizan mal. Lo Sí, sí. contabilizan mal porque dicen, lo meto como activo, lo meto en la cuenta de pérdidas y ganancias y luego te da un auditor y te dice no. Y luego estás tú como analista, gestor e inversor para analizar. Pero lo que dices tú, si es que no vamos al que te va a engañar, porque el que te va a engañar cotizado, siendo grande, Mm. pequeño y echa la ley, echa la trampa. Y lo malo es que otro tema, el tema de la regulación, ¿cómo lo ves? Que cuando sale un fraude, un tema contable en startups, en microcaps, es más regulación y más requisitos. Y digo, estáis Mm. jodiendo a 1.500 compañías por una Sí. que se lo va a saltar y ese requisito también se lo va a saltar. Si lo va a saltar Entonces, igual, sí, sí. estás jodiendo a 1.500 que se pueden financiar, crecer, Mm. profesionalizarse, abrir abanico de financiación, abanico de palancas de crecimiento, por una que profesionales de la estafa y de hacer las cosas mal, lo habrá, pero por un lado está el tema de la regulación y luego por otro lado el tema de, oye, sin ninguna mala intención, estás haciendo las cosas mal, sin darte cuenta y sin nadie que te diga lo estás haciendo mal, porque tú como inversor no vas a estar en el día a día de la contabilidad de la empresa. Entonces, Sí, sí. cómo mezclamos eso de del no querer hacer algo mal y hacerlo con el que sí que lo quiere hacer y lo va a hacer? Es que, mira, un problema que hay en general es que estamos en una sociedad infantilizada, entonces nadie que tenga responsabilidad la quiere coger, o casi nadie. Joder, es que es así, es que Y es entonces, así. claro, se quieren tapar con más regulación. Y un ejemplo que conozco, que tiene que ver con esto y no es de la bolsa, es el tema de, desde los atentados de Bataclan en París, que hace ya como 10 años, Joder, estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Ese nivel 4 supone total. que ves que creen que el atentado está cerca y hay que dedicar recursos a ciertos sitios quitándoselos de otro sitio. Entonces, si el atentado no se ve realmente cerca, porque los servicios de información no te dicen que está cerca, se debería bajar a 3 para atender mejor otras cosas que están pasando. Pero ¿qué pasa? Que la gente que decide eso no se atreve a bajarlo a 3 por si al día siguiente, de casualidad, o al mes, hay un atentado. Mm. Y dicen, prefiero estar haciendo las cosas mal, dando malos servicios, pero yo no tener la responsabilidad de decir, es que bajé a nivel 3 y después hubo un atentado. Pues eso pasa con la bolsa y con todo. Con la bolsa, con los profesionales de la bolsa, porque el ejemplo llevado a la bolsa es el profesional gestor decir, yo si invierto en NBI me la doy, invierto en IFLEX y mañana me la doy, voy a tener un problema, por Mm. pequeña que haya sido la inversión y si es importante también. Pero si invierto en Santander y cae un 50% durante 5 o 10 años, un 60 un 70 como llegó a caer, invierto en Bankia, quiebra, en Popular, quiebra, voy con el mercado y me darán un capón, pero no está en juego Sí, en mí porque lo que dices tú, no quiero que pase algo y yo estar fuera de
la tendencia y de lo que se entiende que está bien hecho, que es en ese tema que has dicho tú, evidentemente, si mañana pasa algo, te van a decir lo has hecho mal, digo, pues yo lo voy a hacer bien, aunque lo estoy haciendo mal por recursos, por que estoy dejando cosas de lado y en la inversión y en la gestión profesional, incluso a todos los niveles. Creo que hay mucho de eso y lo de la sociedad infantilizada y lo que digo yo muchas veces digo, somos mayores de edad, de verdad. Cuando salen las cosas mal, siempre es el tercero, es que me han estafado, ¿no? Te han estafado, lo has analizado mal y ya está. Hay causas, pero la responsabilidad es tuya. No, es que no has sabido crecer, ha hecho una compra y la ha gestionado mal, es que qué vergüenza, es que tenían que meterles en la cárcel a todos. Digo, ¿y tú? ¿Y cuál es tu responsabilidad? Digo, ¿de Sí, verdad sí. quieres perder un 50% en el Santander porque pierden todos y cuando inviertes en una pequeña les machacas? La responsabilidad siempre es de un tercero, del regulador que no ha dejado, Mm. de cómo la CNMV no hace la contabilidad de las empresas. Digo, eso es muy complicado en el mundo en el que Sí, vivimos. mira, pues otro ejemplo que se me acaba en la cabeza, las hipotecas multidivisa. Cuando Bueno, funcionó la divisa, es que yo soy muy listo, he hecho hipotecas multidivisa. Cuando fue en contra, es que el banco me ha estafado. es así, sí, es que a mí me llegaron amigos, va, esto es imposible que salga mal, porque tal, y digo, ¿y la divisa? Y digo, por el tipo de interés en Japón, en tal, al 0% es que no sé. Esto, y la divisa, que si se te mueve un 2 o un 5% en una semana cuando hay problemas y se te come lo de todo en una semana y empiezas a perder, pero a perder dinero de manera escandalosa o a que la hipoteca te duplique. Sí, Una sí. de las cosas que cuando salen mal, y luego el tema de eso, que cuando sale algo mal, en el BM Growth mañana tenemos otro escandalillo, en el BM Scale Up, en una microcap, y es todas las microcaps son malas. Cuando anda que no hay escándalos, en el IBEX 35, en las empresas del IBEX, en grandes compañías, entonces es como lo de ir con la corriente aceptada, que es las grandes, te cabrearás con una, pero bueno, vamos, pero en las microcaps hay un tema de que cuando sale algo malo, por tendencia ya todo es malo y como hay Mm. pocos inversores, pocos gestores, poco dinero en lo que es toda la industria financiera, cómo ese vaso de aceite impregna todo y se queda ahí durante un tiempo, ¿eh? Ese aceite es jodido de quitar. Sí, sí, es que se recuerda más una cosa mala que 50 buenas. Así es. Pero, ¿cómo hacemos? Hablar, ¿no? De ello. Y de los casos Hablar. buenos Yo veo y muy de los importante lo que te malos. decía, Creo que hay de que hablar de todo, sí. conseguir la fusión con el mundo de las microcaps. Es decir, en vez de que la gente que invierte en las empresas grandes, que también, inviertan en microcaps, que eso es aumentar el riesgo, pues que los de las startups inviertan en microcaps, que eso es reducir su riesgo. Creo que Ujú. por ahí puede ser la vía de crecimiento más clara. Y aunque hemos comentado algunas pinceladas de algunas que hacen cosillas, ¿cómo crees que se les pueda traer al final? Yo Eh, creo que es que no lo conocen, ¿eh? Yo creo que en el Skylab, en el mundo de las startups, no se sabe que existe. Yo lo hablo con la es la gente que leche, encuentro ¿eh? y no saben que existe. En Eh, el Skylab tendría que haber 200 o 200. 300 startups, o Es que 500, no sé. tendrían que salir 5 o 10 al mes. Es que en Sí, sí, Madrid no podría salir 3 o 4, de Cataluña no podrían salir al mes. Dos, tres buenas startups que ya facturen 1 millón, 2 millones, empresas de hace 3, 5 años. En el País Vasco no pueden salir otras dos o tres, en Galicia, en Valencia, al mes. sí, sí. Sí, sí, Dos. sí, es que Luego caerán, luego se fusionarán. Si no te digo que sumes que sea en absoluto dos todos los meses y que tengas 25, a lo mejor han salido 35, caen 10 o caen porque han subido al BM Growth, porque han subido al mm, mercado continuo, porque se han fusionado dos. Y dices, bueno, en neto más 15, más 20, pero 2, 3, 4 al mes y tener un mercado de 200, 300, sí, sí. Es que el porque es Skylab que tendría que estar lleno. tú, en tu experiencia con las startups, ¿cuántas startups te pueden llegar al mes nuevas para invertir? Tres o Y cuatro, tres o cuatro seguro. tres o cuatro todos Hacen los rondas. meses, más Eh, todo lo que hay ya, Sí, más sí. nuevas O sea, y porque rondas. no busco más, pero sé que hay más. O sea, no busco más porque no tengo tiempo, pero si no te pueden llegar, es igual 10, 20 o 30. Claro, no, no. Y el ecosistema de las startups es que son miles de compañías que ahí sí que no pasa nada. Cuando caen el Mm, 90% en 5 años, porque caen el 90%, no pasa nada y se entiende que es como hay que hacerlo, entenderlo. Que oye, las empresas se crean, hay negocios, ideas
y a los 5 años el 90% fuera. Esa tasa de mortalidad en las microcaps no la ves. Ves No, tasa no, de no. mortalidad. Pero dices, si es que aquí mucho más seguro. Y cuando quieras recuperar algo de dinero, algo vas a recuperar. En una o dos puedes perder todo. Sí, pero en muchas vas a recuperar, o por lo menos recuperar el 50% con una startup cuando ya va mal y tal, ya muerte y es el 100% sí o sí. Y las que salen bien, es que salen muy bien. Es que, Y otro problema que muy gordo que tienen las startups es el tema de las ampliaciones de capital, que lo llaman rondas, que cada vez que cogen dinero y lo tienen que coger, eso es un follón con los venture capital, los contratos, las condiciones, que eso en la bolsa no existe. y los pactos de socios Claro, porque brutales. entiende la gente, en la bolsa todas las acciones son iguales, en las startups no. No, no, porque tú Las puedes acciones de unos entrar fondos son y diferentes a las acciones de los demás y dentro de los demás también hay dos o tres tipos por las condiciones que han puesto. Y claro, todo, si eso estuviese en bolsa, se quitaban todo ese follón, que eso es un problema muy grande para los Vinny Sánchez y los fondos pequeños. Porque en totalmente esta no, porque aplicación, ahí, en el scale up, claro, ahí ganan unos y otros no. Cuando la compañía a lo mejor tú has entrado a una valoración de 100 se vende por 500 y tú no ganas dinero. Y digo, pero, sí, 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 ¿qué pero ¿por pasa? ¿Qué qué? pasa? ¿Pero por qué cojones pasa esto? Que parece Dice, increíble, pero dice, pasa. pero si yo entraba a 100 de valoración, se vende a 500 y yo pierdo. Pero es que dentro de la compañía ganan muchos. Sí, sí, sí. Y dices, Ganan esos 400 más 50 tuyos. sí, sí, es que es acojonante. Pero bueno, oye, que llevamos un ratillo. Yo, el tema de los tipos de interés, te quería decir, em, ¿te fijas mucho en épocas buenas, malas, cuando suben los tipos, que si benefician a unas compañías, a otras cuando bajan? Claro, eso en dividendos es menos importante, pero en las microcaps, claro, las que tengan mucha deuda, si suben los tipos, pues claro, pueden tener un problema grande. Mm, Porque si ya están perdiendo dinero, imagínate Hanon, la que hablábamos antes, si ya pierde dinero y suben los tipos, pues aunque recorte costes y se lo va a comer el veo de tipos, pues no van a llegar a no perderlo. Y al claro. revés, si empiezan a bajar, pues a lo mejor si ellos recortan costes y encima les bajan los intereses, pues sí que pueden tener una buena mejora. Sí, sí, no, ahí ves como la, Ujú. la viabilidad de la compañía, dices, va a tener 2 o 3 años malos y los tiene que superar. Como no los supere, caput. Sí, Pero lo malo de esto, que hay que saberlo, y yo lo entiendo, me jode, pero lo entiendo, es que suben los tipos y todas las microcaps a caer. Digo, coño, pero si es que hay empresas con caja neta. sí, No, es sí, que suben los tipos. Digo, pero ¿por qué? Pero esto pasa y es la bolsa y la gestión de las emociones sí, y sí, decir, sí. bueno, pues nada, pues 1 o 2 años a jodernos, perdón, perdonas la expresión. Pero dices, joder, es que esto pasa. Y luego, si tienes liquidez, pues oye, pues voy comprando. Pero lo que decías tú, hay empresas que les perjudica, pero hay otras que no les perjudica, pero la Nada. cotización cae. Cae, cae, sí, sí, Eso, la gestión de las emociones y ese tipo de cosas, seguro que te ha pasado a ti. ¿Cómo lo llevas? Pues yo creo que lo llevo bastante bien porque como empecé con la bolsa desde niño, pues estoy muy acostumbrado a que la bolsa sube, baja y cuando baja se recupera y todo esto. Pero claro, es que efectivamente, por lo que te decía de la sobreinformación, yo creo que cada vez se generaliza más. O sea, esa sobreinformación está haciendo que la gente invierta mejor, sino que muchos invierten peor, porque lo que hacen es generalizar. En vez de centrarse en lo importante, están aturdidos y van a generalizaciones. Como la que dice de que suben los tipos y caen todas las startups, o sea, todas las microcaps, porque, pues por si acaso. No quiero ni pensar, por si acaso. Es que es así, es que es el generalizar que es todo, es generalizar y la gestión de las emociones, el miedo que se mete, tanto el miedo como la euforia. Invierte aquí que esto se va al infinito y más allá y luego vienen el depurar responsabilidades en terceros. Joder, es que me han engañado, ¿no? Coño, es que has invertido sin saber y aun sabiendo, salen las cosas mal, pues sin saber. Imagínate lo que decías de la sociedad infantilizada y como digo yo, oye, somos mayores de edad. Lo que hacemos dando a la tecla es nuestra responsabilidad. Habrá causas y las tendrás que analizar y ver, pero joder, que somos responsables cada uno de lo que Sí, hacemos. sí. Entonces, el tema, no sé, el tema de vivienda, microcaps, ¿cómo lo unimos? ¿Invertimos en microcaps o compramos una casa? Claro, depende del dinero de cada uno, porque si metes un porcentaje pequeño de tu patrimonio en microcaps, pues para que sean como una vivienda tienes que tener mucho.
Yo desde luego, o sea, por mi forma de ser, si se puede elegir entre una vivienda o microcaps, yo elijo microcaps. Es tan complicado decidir a nivel genérico para la gente, porque lo que hacemos para cada uno es Mm, para cada uno, vuelvo a lo de siempre, pero es que yo lo veo un poco parecido, digo, yo hace 20 años, 25, dices, joder, es que vas a una entrada que te cuesta un ojo de la cara o tienes que pedir ayuda a familiares o gente cercana para luego estar pagando todo el rato y que dices, joder, la eterna batalla de comprar o alquilar, dices, alquilas durante unos años, pones tu pequeño dinero en una bolsa de microcaps y pasados 10 15 años a lo mejor te compras la casa gratis. Lo que pasa es que si sale mal y el que lo hace te llama a la puerta, cabrón, han pasado 15 años y he perdido dinero. Dice, ya, pero es que en 15 años, si se hacen las cosas medianamente bien, con unas microcaps y metes 10 20 40 mil euros, que es una entrada de un piso muy normalito, eh, y luego tú has pagado tu alquiler, pero al final, cuando pasan 15 años, tú ya tienes la casa pagada y más que comprada, y a lo mejor en 10. Con una hipoteca a 25 o 30 años, al cabo de 15 años, no tienes ni la mitad del activo pagado, como tengas un problema y lo tengas que vender, incluso vas a perder más dinero, pero no pasa nada para la gente perder dinero en un inmueble porque se entiende. Digo, no, pues yo no lo entiendo, pues si metes 500.000 y al cabo de 10 años 250 ya es que lo necesitaba, ya, y cuando lo haces en bolsa es que son unos cabrones, es que digo, joder, es que pierdes el mismo dinero, es que los euros son los mismos. Y digo, es que en 10 15 años con 40 50 mil euros que os pongas hagas una pequeña selección o lo dejes en un fondo, es que en 10 15 años te has podido pagar la casa, súmale los alquileres de tal, pero tú ya te has quitado en 10 15 años un problema que es tener tu casa y una inversión, joder, que tienes un activo. mm. Con la hipoteca estás pagando el doble en intereses, ahora ya no tanto porque han bajado hace 15, 20 años cuando estaban al 7 8% esos tipos, 5, del 5 al 7, podías pagar en 25 años perfectamente el doble del precio del activo. Sí, sí. Entonces, joder, es que es complicado el hacer atractivo. Es que yo siempre digo, pero ¿cómo? Si todo lo bueno es bueno y si todo el mundo entiende por números y por estadística que la inversión en bolsa es mucho mejor que la inmobiliaria, ¿por qué no se hace atractivo? Es gestión de emociones y la volatilidad. Sí. Aterra, aterra. Yo lo comparo mucho con la lotería de Navidad. La gente compra la lotería de Navidad Buah. no porque crea que le vaya a tocar, sino porque dice, es que como toque en el trabajo o en la comunidad de vecinos o en los del colegio y no me toque a mí, soy yo el que no le ha tocado. Pues en la bolsa les pasa igual, dice, sí, si pierde dinero con los inmuebles, lo pierde todo el mundo, todos sus conocidos, pero si lo pierde en la bolsa, solo lo pierdo yo dentro de mis conocidos. Entonces no quiero arriesgarme a ser el diferente en los conocidos. Pero ese es el tema nada más, pero es que es mejor la bolsa que los inmuebles. Difícil de hacerlo ver, ¿eh? Pero cuando los datos están ahí, digo, si es que no te lo tengo que hacer ver, es que los datos Sí. están ahí. Solo con gestión pasiva, que el tema de la gestión pasiva y activa, entiendo que de primeras a la gente es decir, oye, haz gestión pasiva, ¿sabes? Déjaselo o a un gestor, no seas tú el que analices si no estás muy encima, si no vas a saber controlar las emociones, que también está en un fondo, hay que saber gestionar esas emociones, porque te llega el Sí. extracto mensual, trimestral o semestral o anual, la gente se caga y al año siguiente cambian y cuántos errores hay de cambiar en el año teóricamente malo y te cambias a uno Sí, sí, peor, sí. porque dices, no, es que ha hecho una mierda, no cambies ahora. Claro, todo depende, pero en ese sentido, el tema de la gestión pasiva y activa, ¿tú por dónde tiras? Evidentemente activa. Sí, yo o- prefiero comprar acciones, sí. Ujú. Y para la gente que poco a poco se vaya atrayendo por esto, que se acerquen, a lo mejor es empezar poquito a poco con un dinero que no necesiten, que no les quite el sueño, pero que empiecen a gestionar de manera activa, o mejor Sí, es que cuanto antes empiecen a aprender, yo creo que es mucho mejor. aprender de verdad, que es con Aprender de dinero de verdad. verdad tuyo. Ah, sí, sí. Porque en una demo y haciendo teorías, metiéndote en la cama sabiendo que no pierdes dinero, porque en la demo no pierdes dinero, Sí, sí, aprender de verdad y con dinero de verdad. cuanto antes mejor, ¿no? Sí, sí, para mí claramente. Porque es que no vivimos 1000 años, entonces la gente cree que por no invertir no está perdiendo nada, pero está perdiendo el tiempo, que es lo más importante. Totalmente.
Y va a cometer errores. ¿Algún error Mm. tuyo? Porque esos errores, seguro que tienes algún error principiante de hace años, o no principiante, hoy y mañana cometeremos errores. Esos errores te marcan y hay que aprender. Lo malo, yo siempre digo, el tema de GoWays fue para mí ese fraude y esa semana, yo creo que la peor semana a nivel profesional de mi vida, a nivel emocional y a Mm. nivel profesional. Em, pero no me hizo ver que las microcaps son todo una mierda, son todo fraudes, son todo gente que me quiere engañar. Yo creo que lo entendí de otra manera, que es, oye, Sí. asumir el golpe, entenderlo y seguir hacia adelante. ¿Qué tipo de errores tienes tú que digas, oye, empecé pronto gracias a ciertos errores y gracias a cómo aprendí, sin sacar conclusiones absolutas de todo? ¿Qué errores te han podido marcar y qué has podido aprender de esos errores? Yo es que, como te digo, empecé de niño, entonces no había ni estrategias ni nada de nada. Comprabas en empresas, pues un poco Bueno, y como con se te el ocurría, pero periódico que cogerías en casa de tu claro, padre, claro, con el periódico y así. Entonces, ¿sabes? yo lo que fui viendo es que los que llamas chicharros ahora, lo hacían peor que las empresas más conocidas, Ujú. las más sólidas que aumentaban beneficios y tal y cual. Entonces, claro, los chicharros caían más, comprabas alguno para ver si subía y luego, pues la mayoría no subían. Y sin embargo, las otras no tenían subidas muy fuertes, como los chicharros cuando las tenían, pero sí que ibas ganando más dinero. Entonces, eso es lo que me fue llevando a mí hacia los dividendos. Pero a nivel de error que digas, oye, esto no me está funcionando, em, pero que te haya cambiado un poco la estrategia, que digas, aquí podía comprar en pequeñas y me voy a las grandes, pero algo que digas, ¿no tienes algún error o algo, o sea, a lo mejor sin decir nombres que digas, joder, qué mal lo hice aquí, no vi esto, no vi el equipo directivo, no vi el sector, pensé que una fusión era lo mejor del mundo y no? ¿Algún ejemplo que digas, joder? Porque evidentemente tu trayectoria va hacia los dividendos, y lo que dices tú, entendí que las pequeñas, muchas caen y siguen cayendo. Pero Mm. algo concreto que nos puedas decir. Es que lo que más recuerdo es eso que te digo de pequeño, al invertir en esos tipos de empresas, que me fue llevando a los dividendos. Entonces, luego Mm, ya, cuando ya empecé a ganar dinero yo, ya tenía esta bastante forma la estrategia mm. y ya seguí por los dividendos y con un poco de dinero en las otras. Sí, Entonces, pero no no hago así nada. abandonaste a las pequeñas. No, no, no. Mm. Entonces, claro, algunas no te salen bien, pero no hago así nada. Pues decir, pues Cintia, que nos veíamos en las juntas, pues esa no salió bien, Ya, tampoco sí, salió muy mal. Pero sí. bueno, pues no me hizo cambiar mucho, ¿sabes? Sí, La eres estrategia. flexible en ese sentido de decir, oye, no las desecho. Yo, para mí, el Mm. porcentaje puede ser el 5, el 2, el 20, que lo digo muchos, digo, no desechen las microcaps, Mm. pero ponle un 2%, un 1, otro, yo será un 80, a lo mejor de mi patrimonio, de Sí, todos los activos, hablando súper amplio, es decir, puede ser un 80, un 50, pero ten algo, según sí, tu sí. perfil, según tal, pero ten algo. Entonces, en ese sentido, aunque has tenido casos malos, como lo que comentabas de Zinc, seguro que otras en pequeñas, no te han hecho Imaginarium también decir tenía acciones fuera que se todos. fueron, se ¿El qué, fueron a perdón? cero. Imaginarium también tenía, Ah, también, esa pero también. era poco dinero. Sí, Mm. yo también. Vodaclick, ojo con Vodaclick. Esa me acuerdo que esa no la tenía, sí, sí. Esa yo la tenía también. Y en Vodaclick sí que salió mal y bueno, varias y ejemplos. Pero lo que te digo, no, por tener una mala, no vas a decir todo esto es una mierda. Y No, encima claro, me es voy a ir a que Santander y a Telefónica a ver lo que han hecho en estos 20, 25 años. claro, este Eh, tipo de inversiones es así. Compras pequeñas, algunas vas a ir más seguro, pero otras saldrán mejor. Entonces ujú, es una mentalidad un poco diferente a otras estrategias, pero que eso es parte de la historia. Y como decíamos, te pasa mucho menos que en startups. ujú, totalmente. Y yo creo que se invierte mucho más dinero en startups en España que en microcaps. Sí, Pero ¿cuántos fondos de capital es de otra privado, magnitud, capital ¿eh? riesgo en startups y empresas no cotizadas hay? Es que estamos ya hablando de miles de millones. Pero, y fondos en microcaps, es que no hay. Es que no hay. Hay alguno, bueno, Magallanes tiene uno, 80, 100 millones que no hay, creo, ninguna empresa española. Hay una o dos del mercado continuo, pero el BM Growth o BM Skillab nada. Lo que Inverready está haciendo cositas con las pequeñas, pero en el lado que dices tú, miles y miles de millones Pero mucho y dinero. decenas de fondos que Sí, sí, entienden sí. esta filosofía y que lo único que creo es que les mejora.
el tener su apartado, su- no sé, su foquito, una pequeña luz en este mercado que es que ni enciende en esa habitación. Mm. Digo, creo que sería tan bueno para las propias compañías, para los propios inversores, que necesitamos los inversores en España que este mercado crezca y invertir en grandes compañías, pero si no, no las tenemos al alcance de la mano, en startups invierte muy poca gente Mm. a nivel minoritario. Y a las startups les quitaría muchos problemas legales, lo que te digo, de las rondas de financiación y todas estas cosas. Les haría mejores empresas, porque creo que estar en bolsa les haría tener una organización mejor, hacer Mm, las cosas de los comités de auditoría y no sé qué. Y yo ujú, creo que caerían menos startups si estuviesen en el scale-up. totalmente. Y a los gestores y inversores también la gestión del riesgo, porque tú metes en una startup y dentro de unos años te dicen, pues o has ganado o te has quedado sin nada. Sí, sí, es que es Pero así. ante esos años no has podido hacer nada. Que a lo mejor podrías decir, bueno, pues Vendo está perdiendo porque veo otra mejor. O sería más fácil fusionar unas startups con otras. Cotizando, es decir, pues es más fácil, con cuentas auditadas, es más fácil fusionar. Y a lo mejor no caía ninguna en lugar de caer las tres. Ujú. Pues estamos de acuerdo en prácticamente todo. Aquí lo que me gustaría es un día una batalla dialéctica con el hater, entiéndelo, el que no le gustan las microcaps y pelearme y decir, venga, vamos a debatir. Sí, Estaría bueno sentarnos en una mesa, tú, yo y algunos, y empezar a sí, sí, debatirlo pues y eso es interesante, a ver si... que te intenten tal y tú intentar al otro lado y ver qué sale con todo el buen sentido y la crítica constructiva desde los dos lados y entendiéndonos los dos lados, que yo Mm. entiendo al que no quiere líos, al que no quiere analizar compañías, el que la volatilidad le da miedo, pero hacerle entender, oye, si inviertes en una startup es o multiplicar o cero, tal, eso estaría bien. Pues estaría bien si lo consigues con algún gestor de fondos o yo qué sé. De Pero fondos de estos de Venture que sea Capital Startups me hater refiero en el o buen algo de... sentido de la palabra, pero hater de verdad de las Sí, microcaps y sí. de los chicharros que te dedicas a chicharros, los vendehumos, pero bueno, pues sí, vale, chicharros y vendehumos, digo, pues nada, ya estamos con esa etiqueta pero sí, sí, estaría divertido porque Sí, sí. con gente, buena gente, con su filosofía y luego que todos aprendemos de todo seguro, sería una charla interesante el sentarnos dos contra dos, venga, Sí, sí. Y un- podrían salir ideas interesantes para luego conseguir lo que decimos de que más gente invierte en microcaps. totalmente. Eso, a lo mejor nos dicen cosas que dices, ah, pues la gente piensa esto, pues piensas un argumento, un Sí. vídeo, una presentación o lo que sea para contestar eso. Totalmente, sí. Oye, si llevamos una hora, mil gracias. Yo A ti, hacemos Juan. otra charla cuando quieras, cuando salgan Muy cositas bien. buenas, malas y regular. Te agradezco este tiempo, yo estaría otra hora y la verdad es que me ha encantado hablar contigo. Igualmente. Y nos veremos porque en alguna cosilla, porque de vez en cuando, Sí, pocas veces sí. nos vemos, pero también en este foro MedCap nos vimos, en la presentación Sí. de una compañía En el de mayo. y, Sí. y nos veremos. Y por aquí, pues oye, si tenemos oportunidad de ese combate, batalla contra los haters de las microcaps Eso estaría muy bien, ¿eh? y te unes al equipo Sí, sí, sí. de los Eso que las estaría muy bien. defendemos, lo hacemos. Gracias, Gregorio. Espero a todo el mundo que os haya resultado muy interesante esta charla. Y nada, que seguimos, ya sabes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Juan. Venga, que vaya todo bien. Igualmente. Ahora.